Esta es otra cosa que veo mucho en pacientes que sienten que no conectan y es como que hay un miedo de fondo terrible a abrirse, a conectar con alguien y que les decepcione, ¿no? Es como Mm, con ujú, como lo que estamos hablando aquí. Yo te puedo decepcionar como tu terapeuta, pero la cosa no es que no te decepcionen. La gente nos va a decepcionar siempre y nosotros a la gente. Y decir, esto es así, esto lo tenemos que asumir como parte de la vida si queremos salir de la cuevita y relacionarnos desde la profundidad. Entonces, la cosa no es que no te decepcionen, la cosa es cómo eso se puede reparar, cómo tú puedes mm. comunicar lo que te duele y cómo el otro puede recibirlo y decir, ah, vale, 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 pues vamos a ver qué es esto, vamos a ver qué te he hecho yo y cómo lo siento, ¿no? Y cómo podemos pensar sobre esto que ha pasado. Entonces yo creo que ahí hay una reparación muy brutal en ese desencuentro que se puede dar, tanto en terapia como, bueno, como fuera, claro. Gracias, Blanca, por estar acá. A ti. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a retomar nuestra conversación. Yo sé que hay varios bloques, tenemos ahí varias partes, así que si te parece, vamos a comenzar con tus inicios, a que nos cuentes un poquito de ti, cómo es que llegas hoy a estar donde estás. Bueno, pues te cuento un poco resumido. Yo empecé trabajando con colectivos en situación de sinhogarismo, sobre todo con sinhogarismo y con personas migrantes. Y nada, pues empecé a trabajar por ahí, lo disfruté un montón. A la par empecé con clínica, pero me daba cuenta de que un poco lo que traía de la carrera no tenía, en fin, como que me faltaba ahí un poquito de todo lo que traía tenía que ver con, no sé, pues como mandar deberes, mandar autorregistros, como cosas que yo decía, bueno, pero no sé, como que me faltaba un poquillo de profundidad, un poquillo de ir más allá, ¿no? Además, como que muchas de las cosas las veía como un poco infantilizantes y yo era como, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago con esto? ¿Qué hago con esta persona que tengo delante, ¿no? ¿Cómo le voy a mandar? No sé, bueno. Entonces, bueno, pues a raíz de eso y a raíz de, bueno, pues de algunas colegas, sobre todo de una que me introdujo un montón, pues empezó a hablarme de psicoanálisis relacional. También a la par empecé yo como, pues también queriendo empezar mi proceso terapéutico y yo tenía muy claro que con lo poco que sabía, yo tenía claro que quería que mi terapeuta fuera psicoanalista. Y Mm. bueno, pues empecé con ella, empecé pues eso a la par que con la clínica y bueno, pues empecé a conocer un poquito pues, lo que es el psicoanálisis, me encantó. Lo primero que hice fue una formación que sacaron Brianda y Sara, bueno, que con Brianda sacaste, también participó contigo aquí, y me gustó muchísimo, empecé con todos los conceptos, empecé qué chulo, como, esto sí, esto me gusta, ¿no? Y pues bueno, me gustó mogollón esa formación y a raíz de eso pues ya empecé una formación oficial aquí en Valencia, en IPSA Levante, que es bueno, la escuela aquí que hay de relacional. Y bueno, pues ahí estoy súper contenta y súper encantadísima. Y nada, pues un poco esa es mi trayectoria hasta el relacional. Y aquí estoy, estoy siguiendo estudiando, ¿no? Y metidísima y fascinadísima. Aquí estás y aquí estamos, Blanca, y bueno, pues vamos a entrar a todo de nuevo, todo parte de esa publicación que sabemos que Mm, da para, bueno, un montón, que si empezamos, yo aquí podríamos, te decía, ¿no? Estar como un día mm, entero asociando cosas y por aquí, por allá, pero vamos a tratarla de aterrizar o a como ahondar en el tema desde una mirada de trauma mm, relacional. Nada más para recordar un poco a qué me refiero o a qué publicación me refiero, es, ¿no? La que llevaba por título La soledad de sentir que no conectas, ¿no? sí. La soledad no elegida, que nos conecta, decías, con la falta, ¿no? Con lo que sentimos que nos falta y con lo que sentimos que nos sobra. Ujú. ¿Qué es esto, Blanca, de sentir que no conectas? Vamos a tratar de irlo uniendo un poco con trauma
relacional. Entremos en ello, ¿te parece? Sí, bueno, pues no conectar y el trauma es una gran asociación de temas, ¿no? Yo creo. Bueno, yo pienso que además también se intercala ahí en medio la vergüenza, que además es un tema que a ti te interesaba mucho Sí, sí, que sí, desgranásemos sí, sí, también, ¿no? Y bueno, pues a mí sí, me viene bastante con el tema de la no conexión ese sentir que no, que hay algo que te falta o que te sobra, como, bueno, pues como a veces puedes encajar perfectamente en un grupo y a veces no, por, porque te falte, bueno, pues porque te falte a lo mejor tener no sé, me viene un grupo a lo mejor muy cohesionado de amigas y amigos, ¿no? Y todos y todas estamos siempre en lo mismo y todas tenemos que ir a la par y no podemos salir de aquí porque somos un grupo súper nosotros y súper cohesionado. Y tú, que eres más libre, ¿no? Y más, ¿no? Y más atrevida y te apetece socializar fuera de ese grupo, pues tú fuera, ¿no? Si no estás dentro de este grupo, no te acepto. Y es que eres tú demasiado extrovertida o eres demasiado, no sé, me puede venir eso, ¿no? Como algo bueno, que te falta o que te sobra en los dos casos, ¿no? Te falta estar aquí como más integrada y te sobra que eres demasiado extrovertida, eres demasiado exploradora, ¿no? Para salir fuera. Por ejemplo, ¿no? Me viene también, pues, lo contrario, como en un grupo muy social o muy de salir, de salir de fiesta o de tener como muchísimos planes siempre, tú verte como una persona, pues, más para adentro, más introvertida, con una necesidad de conectar más desde el tú a tú o más desde la tranquilidad de unas personas, ¿no? De confianza y cuando no sigues ese ritmo ajetreadísimo que lleva el grupo, pues tú, bueno, es que no encajas, ¿no? Entonces, bueno, me viene un poquito eso. Y como todo esto, estoy hablando de grupos, de amigas, ¿no? sí, A nivel social, ya más de mayores. Pero hay un punto que para mí es muy significativo a la hora de vernos en cómo conectamos o no conectamos de adultas y es un poco cómo han sido nuestras primeras vivencias con los demás. Nuestras primeras vivencias, pues con los papás, con los profesores, con los iguales, de chiquitines, ¿no? Y cómo muchas veces experiencias concretas en la infancia nos hacen, bueno, pues se reproduce absolutamente igual en la adultez, ¿no? Entonces me viene, por ejemplo, una cosa que para mí es como muy clave, ¿no? Y es como cuando en la infancia han habido determinadas partes de ti, determinados estados de ti misma que no se han querido o se han rechazado mucho, ¿no? Luego tú aprendes a vivir con una visión de ti misma como como con mucha vergüenza de esas partes de ti. Y entonces, cuando se trata de conectar con los otros, esas partes de ti que han sido tan rechazadas, las vas a tener que ocultar o va a dar mucho miedo que las descubran o incluso, no sé, pues por ejemplo, si esa parte de ti tiene que ver con algo emocional, ¿no? Imagínate bueno, pues que cuando eres pequeñita, tu tristeza abruma a tu madre, ¿no? Y no puede soportarla, no puede, tu madre no puede con tu tristeza. Entonces, tú aprendes a relacionarte con tu tristeza desde un rechazo, desde algo que no puede salir, desde algo que incomoda mucho al otro, desde algo que puede incluso poner en riesgo la relación con un otro muy importante, ¿no? Entonces yo imagino como esa persona es adulta y claro, no quiere que salga su tristeza, pero de ninguna de las maneras, ¿no? Es como, no, se va a quedar aquí y yo siempre soy una niña súper contenta, bueno, una adulta, una amiga, una pareja súper feliciana, súper contenta, y yo la tristeza es una cosa que, no sé, no, no va conmigo esto, ¿no? Entonces, a ese respecto, pues lo podemos extrapolar a muchas cosas, no solo estados emocionales, que se ve muy claro, ¿no? Con lo emocional, es como, y por no hablar del enfado, ¿no? El enfado y las mujeres sobre todo, como aprendemos que nuestro enfado, pues bueno, no.
no gusta, ¿no? Y no nos enfadamos y complacemos, complacemos, complacemos porque hemos aprendido que nuestro enfado, pues, no es agradable. Pero sobre todo desde un punto de vista de trauma relacional, de trauma con las figuras de apego, yo creo que eso, haber sido, sobre todo cuando ya es en casos más extremos, cuando hemos sido machacadas, machacadas, machacadas por partes de nosotras, por diferentes estados del ser que nos componen, claro, cómo eso a la hora de vincularte es un hándicap, es algo Mm, que va, en fin, va a entorpecer mucho que tú te vincules desde la conexión, porque hay algo que para mí es muy importante y es que para tú conectar, ¿no? Cuando pensamos en, ay, yo quiero tener vínculos, yo quiero tener relaciones, yo quiero sentirme conectar con la gente. Para conectar, yo creo que hay algo que es vital y es que haya una, en fin, ida y que haya vuelta, una, ¿el qué? una ida y vuelta, quizá Eso es, claro, me abro yo también, te comparto, eso ¿no? es. Justo, a eso me refiero. O sea, para que haya una conexión tú tienes que mostrarte, aunque sea un poco, ¿no? Que no te vas a mostrar el primer día no es que te vayas a mostrar el primer día y te vayas a abrir en canal, pero un poquito, un poquito, ¿no? Sí. Entonces, el primer día, el segundo o cuando sea, pero si la conexión no es recíproca, Mm, no, sí. no hay una fluidez. Tú no puedes conectar con alguien si estás cerrada a cal y canto, si estás ahí tratando de que no salgan partes de ti que te avergüenzan mucho. Entonces, Mm. para mí esta relación es muy clara. Es como no puedes conectar si no te abres. Y si te da terror abrirte, porque cuando te has abierto te han reventado, pues no te vas a abrir desde lo profundo. Que luego se vuelve bien complejo, ¿verdad? Blanca, que es bueno, para conectar hay que abrirse y luego, uy, solo que, ¿no? La evidencia que tengo hasta ahora es que, o una, no sé lo que es abrirme, nunca he compartido nada de mi mundo emocional, de mi mundo interior, todo me lo he Mm, quedado. mm, Las razones muy válidas he tenido para que en su momento haya aprendido quizá, ¿no? A quedármelo todo yo. Y por otro lado es, bueno, ¿cómo se hace eso, no? Es una vez que me abro, ¿será que hasta dónde, cómo? ¿Será que esto será bien recibido? Y luego también el miedo, ¿no? Que viene te coloca en un lugar sumamente vulnerable, ¿no? Compartir algo que quizás nunca antes has compartido, ¿no? Se vuelve algo difícil. sí, totalmente. Yo, cuando dices eso, me vienen dos cosas. Me viene una, el espacio terapéutico, ¿no? Y cómo es un buenísimo campo de juego para empezar a probarte en ese abrirte cuando da absoluto terror y cómo también en el propio espacio terapéutico hay unos tiempos para ir abriéndote, ¿no? Siempre pensamos, yo creo en la terapia como, pues no, yo voy a terapia y bueno, y me abro en canal y la realidad es que no, tampoco es así, pero sí que es un espacio para ir poco a poco en el ritmo que tú necesites, abriendo, 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 hasta que consigues estar medianamente cómoda, por lo menos, con tu vulnerabilidad en frente de otro, ¿no? O sea, quiero decir que muchas veces pensamos que ir a terapia implica abrirse enseguida y las personas necesitamos nuestro tiempo para abrir ciertas cosas o a lo mejor, no sé, de estar sesiones, sí, todo bien, todo fantástico, y en realidad están pasando cosillas ahí que está costando abrir ¿no? O partes de ti. Entonces, yo pienso que es importante una cosa, ¿no? Con eso que dices de, ay, cómo y dónde y cómo empiezo, porque cuando hay mucho dolor ahí, es difícil abrirse. Y yo pienso que hay algo que es importante y es los espacios que escogemos para abrirnos. Porque yo no sé si te ha Sí, eso. pasado, yo no sé si te ha pasado Ujú. alguna vez, pero yo alguna vez me he querido abrir, he querido hablar de algo que me ha pasado, de algo que me tenía, ay, como preocupada o angustiada. Y he escogido un espacio
que no era del todo seguro para mí, pero he dicho, venga, va, venga, nos aventuramos a ver qué pasa. Y cuando he compartido algo, alguna vez no se ha tratado bien, ¿no? O no se ha recogido, no se ha... La estoy recordando. Sí, también. Claro, es que Es como, sí. Y es tan doloroso ese decidir abrir eso porque lo que una tiene dentro es importante. Es importante. claro, Entonces, sí. escoger un espacio para tú sacarlo y que no se cuide, que se... o bueno, ¿no? Como que no se trate bien, que quizás te den un consejo vacío o incluso peor, ¿no? Que se critique o... O que incluso asusta, ¿no? Como al otro es como que se queda, bueno, se queda en modo como, y ya no sabes qué hacer, hubo un silencio aquí, Sí. ¿cómo seguimos, no? Eso es, ¿no? ¿Cómo impacta lo que dices, ¿no? ¿Cómo puede impactar a lo mejor que yo comparta algo de mí y tú no sepas, no, que decirme, que bueno, que, que puede ser que escojamos lugares o personas, ¿no? Mira, para mí es muy común escuchar de personas que tienden, claro, las personas necesitamos, más o menos necesitamos compartir, necesitamos desahogar, pero me es muy común escuchar de personas que tienden a desahogarse con la misma persona siempre y esa persona la revienta, se desahogan. No, ¿sabes? Y es como, no, cambia de persona, cambia de espacio. Si vas a seguir contándoselo a esa persona, explícale que necesitas, ¿no? Porque el lugar en el que decidimos abrirnos es vital. Y si Ujú. tenemos una evidencia de que nuestra intimidad abruma al otro, aburre al otro, el otro la trivializa o la hace como, y te atreves a contar algo y se vuelve a repetir eso, ostras, es que no vas a abrirte nunca. O sea, es que te lo vas a quedar todo para adentro porque es retraumatizante encontrarte con esto a veces. Entonces, el espacio. Que ahora entraremos, yo creo que en unos minutitos más, especialmente aquí al contexto aquí al contexto terapéutico, Blanca, porque por ahí también este es otro tema, ¿no? El cómo paradójicamente también la terapia puede llegar a ser en un inicio sumamente amenazante. Yo sentir que hay un otro dándome toda su presencia, ¿no? Toda su, ven, toda tu atención, dime, quiero, ¿no? Estoy intentando acercarme a ti, tienes toda mi atención, ¿no? Y es como, ¡guau! ¿No? En un ¡Vamos inicio con puede ser esto! incluso, ¿qué hago con esto, no? Sobre todo Sí. si vienes de, bueno, ya estamos entrando ahí, no importa, regresamos y vamos a otros temas, entremos ahí, ya que estamos, Blanca, hablando de esto, y es cómo también puede llegar a ser sumamente el cuidado, la atención, el estoy aquí, ¿no? Y te estoy viendo y estoy aquí para ti. Uf, también como en un inicio, quizá no necesariamente sea del todo, quizá sea mucho, ¿no? También para el otro, si viene de un historial donde esto no, es desconocido, ¿no? Si yo he sido quizá la que ha estado más al pendiente de otros, ¿no? Cuando recibes esta otra, es curioso, ¿cómo lo podrías explicar, Blanca? Bueno, a mí me viene como alguien que ha estado mucho al servicio de otros o mucho cuidando de otros, ¿cómo le Mm, puede impactar al principio? Sí, como un choque, como, pero esto incluso notarlo hasta, quizás hasta sospechoso incluso, ¿no? Como, pero, bueno, pero ¿y esto es para mí todo? Y, y bueno, como eso es algo a lo que una, si no está acostumbrada, uno si no está acostumbrado, tiene que ir acostumbrándose a eso, ¿no? También me viene lo contrario, cuando has tenido a alguien como muy encima de ti siempre, muy encima, muy encima, muy encima, como muy perseguido, muy un padre muy controlador o una madre muy encima, lo que sea, también se puede ver un poco así, ¿no? Como cuando tu forma de relacionarte ha sido casi huyendo de la atención o de alguien que está como plenamente pendiente de ti para ver, ¿no?
también puede ser ahí como un poco de, ostras, no. Y las psicólogas, bueno, yo por lo menos me soy muy preguntona, soy muy, ay, ¿no? Entonces a veces sí que he notado que he tenido que rebajar un poco ese nivel de inquisición, de, bueno, cuéntame, y dejar un poquito de espacio a que la persona vaya encontrando su lugar ahí, porque es verdad, puede ser abrumador. También puede ser un purísimo alivio encontrar ese Mm, espacio en el que escuchar tu voz y en el que alguien te está escuchando por primera vez. Bien, porque esto ya lo hablamos la otra vez, pero para mí ha sido muy, muy impactante como algunas pacientes me han transmitido que nunca jamás se habían sentido conectar, nunca jamás a nivel profundo. No se lo habían podido permitir, no se había dado esa situación en sus vidas. Y cuando conectas con alguien, lo que tú decías, ¿no? Cuando conectas con alguien o encuentras un punto de que se te está escuchando mucho, porque en la terapia ya no es solamente que alguien te está escuchando, que está dándote todo el espacio para que tú divagues, desarrolles, pienses, sientas. Ya no es solamente ese espacio que tú tienes, que de normal no has tenido. También es, también es que la persona está sintiendo lo que tú sientes muchas veces porque está, está viéndote en el sufrimiento, está viéndote en tu dolor. Y lo mágico de la terapia es como muchas veces yo te veo a ti que me estás contando una situación que has vivido con tu hermano y tú a lo mejor no te puedes enfadar porque no te puedes enfadar con tu hermano en ese momento y la que se enfada soy yo, ¿no? Y entonces mm, es muy bestia ese momento en el que tú te das cuenta de que alguien está sintiendo lo que estás sintiendo tú y te das cuenta sí, de sí. eso. Y yo creo que ahí se da una conexión muy importante. Entonces, es fascinante cómo sucede esto en terapia y cómo al principio puede ser abrumador, ¿no? Sobre todo si no estás acostumbrada y cómo incluso puede haber hasta fugas, ¿no? O intentos de me voy, no quiero, no, porque abruma, porque impacta mucho esa conexión con alguien cuando no estás acostumbrada a tenerla. Ahí es muy interesante, Blanca, porque al fin, creo yo que sí, al final lo que más anhelamos es esa conexión y es Mm, ese, por fin me siento escuchada, ¿no? sí. Como vista, pero no necesariamente en un inicio pueda ser fácil sostener eso, ¿no? Y ahí es donde mm, también viene la parte del compartir, ¿no? Me estoy sintiendo sumamente abrumada, está ocurriendo esto, es que, ¿no? Y bueno, ahí pueden pasar otras cositas. Y centrándonos en la parte de la terapia, justo esto que decíamos la vez pasada, Blanca, es si yo vengo con esta historia o con esta idea, con esta creencia de que me es imposible conectar, de que Mm, no, de que yo soy la rara, ¿no? De que algo tengo, de que no, la gente no le caigo bien, no encajo, lo que sea, mm. como si el contexto en terapia, en la relación con tu terapeuta, pues puede favorecer el que digas, "Mm, pues quizá, ¿no? Quizá estaba un poco equivocada, ¿no? O empiezas a recibir evidencia distinta, ¿no? Que contradice lo que vienes ya arrastrando por un buen tiempo, ¿no? Entonces, las oportunidades que eso abre, ¿no? Sí, porque como decíamos antes, para mí es como un campo de juego. Es un campo de exploración en el que tú te permites verte de forma segura, pero no demasiado segura, ¿no? Como segura porque es un espacio terapéutico, seguro, ¿no? Y no demasiado seguro porque al final yo soy una persona también con capacidad de herirte y de ser herida por ti. Eso. Entonces, Ujú, claro, es un campo de juego con seguridad, pero bueno, tampoco es falso, tampoco es un juego, ¿no? Entonces, se van a experienciar, se van a experimentar muchas cosas desde la individualidad de cada una, de cada parte de la diada, ¿no? De la pareja terapéutica. Entonces, yo creo que
eso que te decía antes, ¿no? De eso que a veces te dan ganas hasta de fugarte casi, de, ¿qué es esto? Sí, tan intensa. ¿O qué es esto de que alguien me esté preguntando mucho? O no preguntando mucho, sino, joder, qué inundación de repente estar pensando y hablando con alguien sobre lo más profundo, ¿no? O sobre cosas que de normal no miro o no quiero mirar. Esto es demasiado, ¿no? Entonces, para mí ese punto de cómo en pareja, cómo con otra persona, tú te vas a explorar. Claro, ahí vas a verte en situaciones que quizás no te has visto fuera, si nunca te has atrevido a exponerte del todo. Porque en terapia, bueno, pues se dan la situación para que tú poco a poco vayas abriendo, poquito a poquito, poquito a poquito, pero al final te vas a abrir, ¿no? Si todo va bien. Entonces, cuando te abres y la persona que tienes delante reacciona recogiendo eso, integrándolo, comentándolo, respetándolo y abrazándolo, pues bueno, probablemente tú aprendas que, que si escoges espacios seguros, ¿no? Que no, lo que decíamos antes, no vale cualquier espacio, no vale cualquier persona, pero sí que será más fácil que empieces a detectar con qué tipo de personas sí que te vas a sentir más segura si abres. Que no es yo no puedo abrirme porque yo tengo algo que ocultar o porque yo tengo algo que es indeseable dentro de mí. Hay partes de mí que están ahí, que pueden gustarme más y que pueden gustarme menos y que a lo mejor si las abro con un perfil concreto de persona me las van a reventar y a lo mejor si las abro con otro perfil concreto de persona pues puedo estar tranquila con esta parte de mí, ¿no? Y entonces, yo creo que la terapia es eso, es poner en práctica qué pasa si tú eres quien tú eres y cómo lo van a recoger. No sé. Mm. Y también, Blanca, incluso todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando, y ahí, si te viene algún ejemplo, compartirlo adelante o de alguna otra situación? Por ejemplo, cuando pasa el desencuentro, cuando pasa la desconexión, porque no es que todo sea donde entonces yo por estar en terapia significa que todo el tiempo vamos a estarnos en sintonía, conectando, ¿no? Y entonces Mm, que yo digo algo y tú puedes entender, ¿no? Conectarlo con otra cosa y la seguridad que pueda yo llegar a tener para poderte decir, no, eso no, Blanca, no me refería a eso, ¿no? O que tú me digas, no, me puedes explicar o contar un poco más y que eso no signifique el acabose y el que entonces, mira, sí, no puedes conectar y tú, no, sino que lo que puede pasar una vez que ocurre ese fallito, ¿no? En la conexión, creo que eso también es muy interesante de rescatar, ¿no, Blanca? O sea, otra vez volviendo a este campo de juego o este laboratorio que, de nuevo, quisiéramos que todo lo que ocurra aquí en un momento, lo ideal sería que trascienda, ¿no? Fuera, ¿no? Del mm, contexto de terapia, pero ¿qué tienes para decirme justo en esto, Blanca? Porque pienso, ¿no? Si la persona también viene de un historial donde aquí hay mucho desencuentro, mucha desconexión y no se habla y se hace mm, como si nada pasara, yo me quedo con, uy, como que algo aquí raro ocurrió, pero ni Blanca ni yo no lo estamos hablando, no lo estamos exponiendo, no lo estamos haciendo explícito, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo ves tú o cómo lo has vivido, Blanca? Si te parece mm. compartir. Pues es un poco lo que decíamos antes, Sí. ese punto de que el terapeuta, la terapeuta son seguros, pero no demasiado seguros, ¿no? Somos personas y personas concretas con nuestras vivencias concretas y que sí, y además la idea es que se repitan ese tipo de desencuentros, porque si no se dan, una no aprende a reinterpretarlos, ¿no? Si tú, Mm, no sé, me viene por ejemplo pues mira, pues tú eres una persona que tiene muy en mente, ¿no? Tiene muy dentro que no la entienden, que además en fin, que cuesta mucho, ¿no? Que lo tuyo sea visto, que lo tuyo sea puesto en valor.
Entonces, quizás en una intervención, ¿no? Además me viene un caso concreto, en una intervención tú como que quieres que yo te entienda muchísimo, pero yo, por lo que sea, pues no estoy conectando con lo que tú estás diciendo. O sea, puedo entenderlo, puedo ver lo que estás diciendo, pero no lo comparto igual, ¿no? Puedo validar, puedo ver cómo llegas a este lugar, veo cómo llegas a este punto, solo que yo tengo una visión que es distinta. O puedo decirte algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Eso, Entonces, sí. claro, eso además, bueno, es clasiquísimo, la clasiquísima confrontación que cuesta tantísimo a veces, ¿no? Porque implica tener que decirle a alguien que no estás de acuerdo con su vivencia, ¿no? O que quizás esta otra cosa te la has perdido, o qué pasaría si, o entiendo, Uf, pero no crees que, ¿no? Entonces, claro, es un ejemplo que me representa mucho lo que estabas diciendo, porque si yo te digo a ti que sí, que es verdad, que entiendo tu sentir ahí, pero que a lo mejor te has olvidado de esta otra cosa, tú te puedes sentir muy invalidada, te puedes sentir como no me has entendido, no estamos conectando, no estamos... Entonces, si esto es algo que tú ya has vivido, que lo tienes ahí de en forma de huella, de a mí la gente no me entiende o la gente, ¿no? De lo que pueda haber ahí, pues claro, para mí va a ser muy difícil traer eso. Pero mm, si yo te hiero, si yo te hago daño con esa intervención que yo haga contigo, será un momento, por otro lado, maravilloso para que, si tú me lo puedes decir, lo toquemos y le demos vueltas. Porque es que tiene que ser así. Tiene que haber y a veces cuesta un montón, y a veces son años hasta que tienes un conflicto con tu terapeuta, un conflicto directo. Pero si lo tienes, si hay algo que te ha tocado y tú lo puedes decir, bueno, es que la idea es que se pueda reparar, no que no te vaya a herir. Esta es otra cosa que veo mucho en pacientes que sienten que no conectan y es como que hay un miedo de fondo terrible a abrirse, a conectar con alguien y que les decepcione, ¿no? Es como mm, ujú. como lo que estamos hablando aquí. Yo te puedo decepcionar como tu terapeuta, pero la cosa no es que no te decepcionen. La gente nos va a decepcionar siempre y nosotros a la gente. Es decir, esto es así, esto lo tenemos que asumir como parte de la vida si queremos salir de la cuevita y relacionarnos desde la profundidad. Entonces, la cosa no es que no te decepcionen, la cosa es cómo eso se puede reparar, cómo tú puedes Mm. comunicar lo que te duele y cómo el otro puede recibirlo y decir, ah, vale, 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 pues vamos a ver qué es esto, vamos a ver qué te he hecho yo y cómo lo siento, ¿no? Y cómo podemos pensar sobre esto que ha pasado. Entonces yo creo que ahí hay una reparación muy brutal en ese desencuentro que se puede dar, tanto en terapia como, bueno, como fuera, claro. Como fuera también, porque creo que vivir en la cuevita para muchos puede ser, pues, el camino o el lugar conocido, ¿no? Familiar y bueno, aquí me Uy, protejo, mm, aquí no hay confrontación, está bien, es solo que, bueno, permanezco aislado, ¿no? No hay experiencias nuevas que me puedan decir otra cosa o que me hagan ver que, bueno, va a ser incómodo, ¿no? Va a ser incómodo abrirme y decir que, uy, no, esto no es lo que quería decir o yo veo que tú tal, lo que sea, ¿no? Pero hay que vivir eso, hay que salir de la cuevita en algún momento, cuantas mm, veces sea necesario, ¿no? sí, Em, Ahora, Blanca, volviendo a con lo que iniciamos, ¿no? Hablando de trauma relacional, que por cierto, no sé, quizás sea necesario, no sé, vamos a pensar que sí. Vamos ¿cuál sería como tu definición de trauma relacional, Blanca? ¿No? Importante también. mm. Eh, Sí, ¿Qué sería yo para ti? también ¿Cómo lo defines? la he soltado ahí, he dicho trama relacional y no he dado ahí Yo contexto. también. Sí, sí. Bueno, pues trauma relacional es trauma relacionado con el desarrollo evolutivo de un niño, de una niña, ¿no? Es todo lo que pasa en el desarrollo, ¿no? Desde que eres un infante hasta que te vas desarrollando, hasta que vas creciendo, lo que, lo que puede hacer la parte, pues la familia,
los padres, ¿no? El papá, la mamá, pues lo que tiene que ver con trauma que se da en este momento, ¿no? Bueno, en estos momentos del desarrollo. En realidad, todos estamos expuestos a trauma relacional precisamente porque no existe una forma perfecta y, e infalible de educar. Solo que hay traumas relacionales que son especialmente dañinos, que son especialmente, en fin, destructores, ¿no? Pero bueno, es el que se da en este periodo bueno, en este periodo no, en el desarrollo de un niño o una niña. Veía, veía una definición que me gusta de, ya no recuerdo, no recuerdo bien quién la decía, pero era como, como que es un quiebre en el puente interpersonal, ¿no? Como lo veía, me imaginaba, ¿no? Un puente literal y como ese quiebre, pero que no, no vuelve a ser restaurado, ¿no? Y que repetidamente hay quiebres o rupturas que no, que se quedan así, separadas, ¿no? Y no, no ocurre otra cosa o distinta, ¿no? Me recuerda a la disociación, lo que estás diciendo, ¿no? Como que a veces pasan cosas o, o se sucede la misma cosa durante un periodo de tiempo, ¿no? Y sí que hay como cierta ruptura de tanto de la propia visión de la relación, como de partes de una misma, como de partes del otro, que sí que hay ahí como un punto de lo saco fuera, no lo veo, lo separo, no está integrado, ¿no? Esas partes que se pueden ahí como quebrar con traumas, claro, con traumas ahí complejos y graves. Ahora, Blanca, recordemos también, bueno, me lo digo a mí, Eugenia, recuérdalo, porque esto lo hablaste con Blanca, lo mencionaste, lo de este sistema de, como de acomodación patológica, ¿no? Lo Mm. mencionabas. Sí. El rol en el que has estado en tu crianza, ¿no? Y cómo este cambio de roles también. Vamos a entrar ahí para profundizar en cómo esto está conectado también con el sentimiento de vergüenza, con la sensación de Ujú. no conectar, ¿no? Y eh, ahora, por ejemplo, ¿no? En la vida adulta estoy teniendo esta experiencia de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pareciera que no encuentro, Mm. ¿no? Maneras o maneras más saludables, ¿no? De poder abrirme y compartir y conectar y entrar en intimidad con alguien. Entonces, bueno, entremos ahí. Pues mira, esto me parece a mí que es maravilloso porque nos va a permitir explicar muy bien y exponer muy bien todo este tema, ¿no? De cómo a veces el trauma y la conexión hacen ahí un match. Y es si la acomodación patológica, pues la acomodación patológica se entiende cuando tú, como niña, tienes que acomodarte de alguna manera, patológicamente, ¿no? A, a lo que te demandan, directa o indirectamente, tus cuidadores, ¿no? Por ejemplo, yo aprendo de pequeña, yo soy una niña que tiene que aprender de pequeñita que, que para que su madre la valide, tiene que, tiene que cuidar de ella. ¿Vale? Para que el vínculo esté seguro, yo tengo que acomodarme de alguna manera, ¿vale? A esa relación con los padres. Entonces, mm, quizás yo tengo que ser una niña hiperalerta, súper constantemente pendiente de mi madre, tengo que estar casi que cuidándola yo, que calmándola yo, porque si no, pues no se calma, ¿no? Y entonces yo aprendo que si no estoy pendiente de mi madre las 24 horas, mi madre no va a estar disponible para cuidarme. Entonces tengo que acomodarme a eso. ¿Cómo sobrevivo? Pues maternando a mi madre, ¿vale? Un rol reversal ahí potente de, pues la hija cumple la función de la madre, ¿no? Y viceversa, claro. Entonces, bueno, esto es un trauma relacional importantísimo. Esto es una forma de vivir tu crianza con una responsabilidad muy grande, con una, con una forma de ver las relaciones, pues, pues claro, ¿no? Tu forma de vincularte con tu figura más potente, ¿cuál ha sido? Pues cuidarla, pues estar pendiente, pues estar muy encima de ella.
Entonces, esta acomodación patológica normalmente nos la llevamos a la adultez, ¿no? Entonces, Ujú. quizás yo busque de forma instintiva, de forma inconsciente, relaciones en las que yo pueda ocupar ese mismo rol que ya ocupé, no porque yo sea masoquista y me apetezca, ¿no? Sino porque es el rol en el que yo he aprendido que soy valiosa. Es el rol en el que además me siento más encajar porque es el que conozco, no porque me guste quizás, sino porque lo conozco. Entonces, Mm. yo voy a repetir, además voy a acabar vinculándome de forma más natural con personas con las que yo pueda estar en ese mismo rol. Y claro, las personas con las que yo estoy en ese mismo rol, normalmente, ¿qué tipo de personas serán? Personas que cogen, personas que se dejan mucho proteger o cuidar o casi que me lo haces tú y yo ya no. O sea, quiero decirte, tú buscas personas, pero también esas personas se acogen a eso por algo. Entonces, claro, yo pienso en esto y pienso, bueno, ¿cuál es la vivencia de esta niña del vínculo, de la conexión? Pues a lo mejor cuando su mamá le decía llena de agradecimiento, cariño, menos mal que me has cuidado, porque yo sin ti no sé qué haría. Y porque, madre mía, qué responsable eres. Y madre mía, cómo puedo confiar en ti para que, ¿no? Entonces tú vas a sentirte ahí narcisizada. O sea, tú vas a sentir, ala, que jope, qué guay, que mira que mi mamá me dice que yo, ostras, que soy una niña muy responsable y que confía mucho en mí. Entonces, tú vas a buscar eso, inconscientemente, O claro. la, o la que dicen que eres muy madura para tu edad, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Así que esto, Blanca, por lo que entiendo y por lo que decías la vez pasada, y que también ¿No? fue parte de lo que te llevó a compartir esta publicación, es que es algo común, ¿no? Lo que ves tú en consulta. Este sentimiento de sentir que no conectas es, lo ves muchísimo. Lo cierto es que sí, lo cierto es que sí, Mm. lo veo un montón. Hay casos, como lo que te comentaba antes, ¿no? Que a mí me ha impactado mucho de decir, nunca has conectado. ¿Por qué? Porque además, este caso concreto que nunca ha conectado, yo la veo, yo estoy con ella y es una persona maravillosa. La verdad, o sea, no hay nada que sea difícil en esta persona, especialmente complejo. No, es una persona dulcísima y empatiquísima. Sin embargo, no ha sentido esa conexión profunda nunca, nunca se ha atrevido a abrirse, ¿no? Y no, y además decepción entonces, sí, hay casos que sí que han tenido experiencias, pero para mí es muy común encontrarme principalmente con mujeres que tienen este dolor, que tienen esta herida de no encajo, no soy o nunca he sido la amiga de nadie. La amiga en mayúsculas, ¿eh? Como, bueno, esas amigas que lo hacían todo juntas, que bueno, que a todo iban, bueno, ¿no? Y siempre incondicional. Esto también lo he vivido mucho, ¿no? Es que nunca he sido la amiga, nunca he sido la elegida, ¿no? ¿No? Hay una falta, hay un deseo que no se da, hay un sentimiento de falta muy grande. Entonces sí, yo lo veo mucho. Y Blanca, ¿tú cómo lo vives? Me compartías la vez pasada, recordamos un ejemplo, ¿te acuerdas? Me gustaría como verlo ahora o sea, cómo lo vives tú como terapeuta, ¿no? El que quizá también, ¿no? A ver, está toda tu persona ahí también, ¿no? Y las partes que puedan llegarse también a despertar, ¿no? De la persona, del terapeuta, ¿no? Quizá estando en relación con alguien que a lo mejor en el momento está pidiendo un poco de más de lo que tú quizá en el momento puedes sostener, no lo sé, ¿cómo puedes recordarme un poco cómo, para ponerlo Sí, aquí en imagen mental, visual? sí, esto es cuando hablábamos de este no conectar desde mi posición de terapeuta. Este sentir Sí, que a lo mejor no estamos conectando, que a lo mejor se está, ¿no? Hay algo que, claro, sí, claro, estamos hablando todo el tiempo desde la posición del paciente, ¿no? De la paciente, pero claro, desde la posición mía, sí, recuerdo ese ejemplo.
recuerdo que te decía que para mí, si en algún momento no me siento conectar con la paciente o con el paciente, tengo que pensar, me viene, ¿no? Enseguida me tengo que pararme a pensar en qué está pasándome a mí, en fin, me tengo que preguntar por mí, qué me está tocando, qué sé del paciente, ¿no? ¿Qué sé que le puede haber tocado yo a él, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? En ese nosotros también. Pero el ejemplo que te ponía era, por ejemplo, pues una paciente que necesita mucha presencia. Entonces necesita que yo esté disponible, muy disponible para ella, ¿no? Entonces ella me lo hace notar de una forma que roza la exigencia, ¿no? Roza como, Mm, pero ¿por qué no? Y yo quiero, y como me pide mucho, ¿no? Y quizás yo que por mi historia, pues me necesito sentir que tengo un espacio, necesito sentir bueno, que estoy presente, pero que al mismo tiempo mantengo ¿no? Mi independencia, que mantengo, ¿no? Quizás cuando me siento muy, muy exigida, al final en un momento puedo romper y decir, pero, pero ¿por qué me estás exigiendo tanto, no? Y ahí, un poco lo que hablábamos antes, como una reacción mía a su pedirme de más o pedirme muy, muy insistentemente a mí por cómo soy yo, me puede traer una reacción que es incluso brusca, que puede ser hasta brusca, ¿no? Por mm. mi parte. Y claro, claro, la otra persona lo puede recibir como, Dios, mi terapeuta me ha hablado mal. Mi terapeuta me ha hecho sentir que soy intensa o que estoy muy encima de ella o que la estoy agobiando. Entonces, claro, este sería un ejemplo de lo que hablábamos antes, de cómo reparamos eso. ¿Cómo reparamos eso? ¿Cómo entendemos qué me has tocado tú, qué te he tocado yo, qué nos estamos tocando y qué es esto que estamos compartiendo las dos en nuestra relación? Porque, Mm. porque claro, ahí es donde se va a dar el cambio, ¿no? Porque si tú has sentido en tu vida mucho que, que abrumas, que estás muy encima o que puedes llegar a agobiar, ¿no? O la persona se puede llegar a sentir invadida. Si yo repito eso, ostras, es que te puedo hacer sentir muy mal. Pero la cosa es cómo vamos a coger eso que ha pasado y cómo vamos a pensar en nosotras y cómo vamos a pensar en por qué ha pasado esto, ¿no? Y cómo nos puede hacer aprender eso de ti y de mí. Entonces, este era el ejemplo que te ponía, ¿no? Cómo también además eso se vincula con mi propia vergüenza como terapeuta también, a veces, ¿no? De yo Mm. poder admitir ante ti que esto que has dicho me ha dolido o que tu forma de exigirme me hace sentir enfadada contigo, porque es demasiado en ese momento, ¿no? Para mí. Porque bueno, un poco también esto, ¿no? Esta visión del terapeuta como súper neutral, como súper profesional, como que es una tabula rasa que no hay nada, tú a mí no me afectas, yo estoy aquí, ¿no? Entonces, claro, aunque sabemos precisamente en el relacional, ¿no? Esto está más que explicado, más que claro, que no es así, que precisamente lo ideal y lo divino es que no es así y que estamos funcionando todo el tiempo en una intersubjetividad ahí, ¿no? O sea, estamos ahí, está muy activo eso que soy yo y eso que eres tú. Aunque sabemos eso, está la vergüenza de yo cómo te voy a decir, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, yo creo, hay que decirlo. Y ahí también, bueno, pues se mueve todo, se va moviendo esas ideas de una misma, qué es esto que siento, que soy, que agobio, qué es esto que me trasladan, en fin, ahí se mueven las cositas. Y es importante, Blanca, porque hasta ahora no lo hemos hecho, detenernos nada más un poquito en la vergüenza, recordando, ¿no? ¿Qué discurso o qué narrativa es la que viene acompañada de la vergüenza? Y es, bueno, tú me dirás si hay otras más, ¿no? Lo que yo suelo asociar con la vergüenza o lo que te suele decir la parte que carga con la vergüenza es desde un no vaya a ser que me descubran, ¿no? Esto Mm, tan horrible y maquiavélico que, ¿no? Que escondo, que está ahí.
uff, si no, si lo llegan a descubrir es que exiliada, ¿no? O Mm, como un yo soy extraña, soy rara, soy la del problema, ¿no? Recordando un poco como qué voces trae normalmente la vergüenza, ¿no? Que es distinta de, bueno, que en inglés es mucho shame y guilt, ¿no? Que en español sería culpa, ¿no? Sí, sí, vergüenza no, y pero culpa. importante como diferenciar, ¿no? ¿Quieres nada más que nos detengamos un poquito ahí, Blanca, para poner un poquito el foco en ese sentimiento? Mm, sí, esa voz de la vergüenza, ¿no? Mira, a mí me puede venir. Yo siempre he sentido vergüenza de mi propio enfado, ¿no? Me ha costado mucha terapia y mucha vida eh, darle valor, darle lugar y darle un espacio a mi enfado. Para mí, el enfado me avergüenza, me ha avergonzado, ¿no? Ha sido algo que he tratado de ocultar, que era como, no, 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 no te enfades, no te muestres molesta. El enfado ha sido algo que en mi historia ha sido muy conflictivo para mí, ¿no? Entonces, em, sí que es verdad que muchas veces he complacido de más o me he visto siendo excesivamente correcta o excesivamente, ah, no pasa nada, no, todo me parece bien, está todo genial, porque si yo, porque bueno, porque al final, en fin, querer ocultar una parte de ti que no es complaciente, que no está de acuerdo, que no le parece bien, que no le da la gana, ¿no? Y, y en fin, para mí darle espacio a eso ha sido importantísimo, madre mía. Entonces, eso que decías antes de esa voz de la vergüenza, yo en mi historia la puedo ubicar ahí, ¿no? En, Mm, fíjate, mira cómo te has puesto, mira cómo te vas a poner, mira qué van a decir, ¿no? O sea, es un lastre total este tipo de, esta vergüenza y la culpa, por supuesto, que la hilabas. Luego la culpa si te enfadas. Madre mía, me he enfadado y ahora qué, y qué va a pasar, y me van a desterrar y ya no me van a querer, ¿no? Y he sido muy brusca, he sido muy borde. ¿Le habrá sonado borde? ¿Le habrá sonado demasiado? Ay, ¿no? Entonces, bueno, me viene el enfado porque lo conecto conmigo y porque es muy fácil de relacionar para mí estas voces, ¿no? De la vergüenza y la culpa con el enfado. Creo que son tres emociones que vamos, que van juntas de la mano muchísimas veces, ¿verdad? El enfado, la vergüenza y la culpa. sí, es que es interesante, ¿no? Porque es como cuando mencionabas recuerdo en tu nota de voz, decías, cuando se ha invalidado o sea como expulsado, decías, un estado del self en este caso, ¿no? De, uy, no, si te enfadas, quítate, ¿no? Como, Claro, qué mal. claro. Eh, me venía un poco, Blanca, y nada más para no dejar de mencionar esto, y a ver si lo puedo explicar. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a tomar el ejemplo del enfado, ¿no? Normalmente tendemos a asociar que hay emociones que a lo mejor de muy pequeñitos fueron silenciadas, reprimidas, ¿no? Donde, bueno, no puedo enfadarme, por ejemplo, o no puedo mostrar mi tristeza, o tanta alegría, ¿no? Pues, ¿no? Baja, baja. Bájale, Sí. ¿no? Ahora, lo que quiero intentar explicar es cuando sí hubo ese enfado, o sea, no, digamos, no fue reprimido Mm, y a la vez, pues las consecuencias también que traía o cómo se veía ante los ojos de los demás ese enfado. Es decir, sí hubo oportunidad para sacar mucho enfado, ¿no? Y a la vez, el tema aquí es cómo fue visto, ¿no? En su momento, que entonces hoy en día, a mí como adulto, me lleven a ver el enfado como algo sumamente peligroso, ¿no? De no lo hagas porque mira cómo fue visto aquella vez. O sea, mm. sí tuviste oportunidad de sacarlo, digamos. Sí. No es que fue reprimido, no fue silenciado, pero tenía estas consecuencias o tenía o era visto de ciertas formas, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Eh, Sí, yo es que pienso que, bueno, hay diferentes formas de aprendizaje. Yo cuando te hablaba del enfado como ejemplo, como de estado del self, ¿no? Como que aprendes a machacar porque te lo han machacado, no quieres verlo porque ha sido rechazado. Yo imagino que
que ha tenido que salir el enfado para que te lo repriman. O no, a lo mejor es aprendido. Y tú has aprendido de ver a un familiar iracundo, que eso te genera muchísimo rechazo y entonces tú no quieres ser eso y no te enfadas en tu vida, Ya, ¿no? sí, 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 sí. Pero creo que tanto si has sido una niña que se ha podido enfadar mucho y como con mucho carácter, ¿no? Y muy, pues eso, pues que se enfada, ¿no? Como si no lo ha sido tanto, pero siempre has oído en casa, no te tienes que enfadar, las niñas no se enfadan, las niñas tienen que ser buenas, las niñas tienen que estar siempre bien y siempre contentas. Y a la mamá no le gusta que tú te enfades, a la mamá le gusta que tú seas una niña feliz, ¿no? Hayas tenido una tendencia a sacar ese enfado a lo bestia, como si no la has tenido tanto, has sido una niña pues que ha tenido menos, un temperamento más, con menos enfado, puedes vivir con mucho terror, igualmente yo creo, la vivencia del Ujú. enfado, por cómo lo va a recibir el otro, incluso por cómo has interiorizado tú, que es un enfado. No sé, ¿te he respondido? Sí, 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 sí. Vale. Sí, empezaba yo, sí. Ujú. Bueno, Blanca, pues nos estamos acercando al final y bueno, si quieres compartir algo más, yo encantada de escucharte. ¿Hay algo que quisieras agregar? ¿Crees que se nos ha escapado algo por ahí? De nuevo, y siempre lo digo con todos, yo podría seguir hablando. Claro que Y sí, lo podemos alargar una media hora más, ¿no? No, pero sí. bueno, te pregunto, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes hasta ahora con lo que llevamos? Bueno, yo también podría seguir hablando un montón. Creo que es un tema muy bonito y es un tema Sí, además bueno, con el que conecta mucha gente. Y además con el que creo que podemos conectar todos en algún momento de nuestras vidas, solo que cuando ya es algo que vives como algo que te acompaña, con algo, con un dolor que te acompaña, pues ya es algo que está más presente, ¿no? Y que, bueno, si escuchas esto te vas a sentir muy, 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 en fin, pues muy, muy identificada con todo esto. Entonces, podríamos estar hablando un mogollón y enlazarlo con muchas cosas. Creo que da para enlazarlo con muchas cosas, aunque creo que las hemos tocado bastante bien. Simplemente añadiría algo que creo que no he dicho, y es que lo que hace tan bonito y yo me lo llevo a mi terreno que es el terapéutico, ¿no? Pero lo que hace tan bonito em, lo terapéutico, lo que hace tan bonito el proceso terapéutico y la conexión que se da con la terapeuta es que no es único lo que se da ahí, porque ni hay otra tú, ni hay otra yo, y lo que pasa en terapia es atravesado por la personalidad del terapeuta y de la paciente, de la terapeuta y del paciente. O sea, es ahí, no es, lo más importante está ahí, en qué personas están ahí dentro, que, que no va a ser igual nunca, nunca va a ser igual. Sí que luego está la técnica, luego está todo, ¿no? Luego está la ética, luego está como pues, con qué corriente funcionas. Pero lo más importante es la personalidad, es lo que está pasando ahí dentro entre esas dos personas que no se va a repetir. Y así, algo que me encanta, que además creo que te lo comenté, que además me ayuda mucho a pensar en esto, es que esto que comentabas con Patricia de la Fuente en, sí. en vuestra reunión, y es que ella decía que ella pensaba que, bueno, que tenías que enamorarte de alguna manera del paciente que tenías delante ¿no? Para trabajar con él. Y es así. Y la cosa es que lo que a mí me enamore de ti no va a ser probablemente lo que enamore a mi compañera, ¿no? Y lo que a ti te enamore de mí como terapeuta, pues será distinto a lo que... Entonces, yo creo que ahí, por eso es tan único, por eso es tan especial, que no se va a repetir exactamente igual nunca un proceso y por eso también sentir esa conexión es importante. Si no la sientes, si no hay conexión, si no hay match, bueno, pues es más difícil que pase todo lo que tiene que pasar. Eso, y eso, Blanca, qué bueno que lo agregaste, porque sí es importante recordar, ¿no?
de nuevo, porque también por nuestra propia historia y cuando mencionabas la parte de, esto es sospechoso, como, ¿por qué puede, no? Que puede haber algo de sospecha ahí en un inicio dependiendo de lo que cada quien traiga por ahí de esta tensión y este cuidado y ¿no? Recordar que esto no, aunque sea un campo, como dices, ¿cómo lo llamabas? De experimentación, de juego, como de laboratorio, que suena muy frío decir laboratorio, pero bueno, em, es real, que no es algo prefabricado, ¿no? Mm, Y recordar lo que justo decías esto, que pues cada proceso va a ser único e irrepetible, dependiendo de las subjetividades que estén ahí presentes, claro, ¿no? y por eso yo creo que también la autenticidad es muy importante, ese punto de cómo tú eres quien eres, estás siendo profesional, pero tienes que ser tú también, ¿no? Porque si tú, porque, ¿no? ¿Qué te puede hacer no conectar con una terapeuta, con un psicólogo, una psicóloga? Quizás verla muy ortopédica, quizás ver que está siendo así como una cosa que ni siente ni padece y o quizás que no te está sintiendo del todo escuchada o que o que está queriendo seguir una técnica rígida sin realmente escucharte lo que estás queriendo decir, ¿no? Entonces, mm, O esta ausencia, ¿no? De expresión, ¿no? De flat face, de, ay, muéstrame algo. claro, porque de cara a lo que decíamos antes, si tú no te muestras tal cual eres, dentro de que todos tenemos nuestras barreritas y nuestras cosas y que no vamos a abrir ahí, ¿no? Lo que decíamos, pero si tú no te abres, más o menos, pero te abres un poco, te muestras un poco, sin miedo a que te descubran algo horrible, ¿no? Si tú no te abres, no puedes llegar a sentir una conexión, pues una conexión, ¿no? De, me has visto, te he visto, nos hemos visto. Un terapeuta es lo mismo. Si tú eres ahí una cosa así, que no muestra, que no tal, que, no, yo es que soy muy profesional, yo no te digo nada, yo tal. Si tú eres una tabla, no vas a poder generar un momento de encuentro con la otra persona. La otra persona no va a poderse sentir vista por ti, que es lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y creo que para que eso sea así, tenemos que dejarnos llevar lo máximo posible por quiénes somos, evidentemente, bueno, pues eso, adaptado al contexto, ¿no? Pero desde un punto de esta soy yo y así me muestro, no quiero darte una imagen de mí plana y rígida que no soy, ¿no? Entonces, pues eso destacaría yo creo. Gracias, Blanca, por llegar hasta aquí conmigo. Ha sido un trayecto largo desde aquel primer contacto y haber tenido nuestro preencuentro en Zoom o en Google Meet, ya no me acuerdo. Y bueno, Hmm. luego tener esta primera grabación y ahora de vuelta acá. De verdad que muchísimas gracias por tu disponibilidad, tu apertura, tu tiempo. Gracias por compartir. ¿Quisieras agregar algo más para cerrar tu viernes? Pues quisiera agregar, darte las gracias a ti por contactarme, por proponerme este encuentro y por hacerlo tan ameno y tan agradable. He estado muy a gusto cada vez que he hablado contigo y además creo que bueno, pues las preguntas que haces y cómo las guías y cómo acompañas, creo que para mí ha sido unos ratos muy agradables y he estado muy a gustito. Así que pues muchas gracias. Y que no, bueno, que no sean los últimos, que me ha encantado. Gracias. Sí, pues bueno, con estas ganas de continuar hablando, deben surgir parte 2, 3, 4, 5 y 6 infinito. Sí. Gracias, Blanca.